El gobierno de Sánchez no resuelve el problema de la vivienda, lo empeora. La vivienda escasa y cara no es una fatalidad, es una política. El objetivo, crear clientes dependientes rehenes. No te equivoques, la ley de la vivienda no solamente no mejora las cosas, sino que las ha empeorado de manera dramática. Vamos a hablar de todo ello. La vivienda cara y escasa no es una fatalidad, no es un evento que ha caído del cielo, es una política. Los gobiernos más intervencionistas asfixian la oferta y desprotegen a los propietarios con un solo objetivo: crear ciudadanos dependientes y presentarse como solución a los problemas que el propio gobierno crea. Esto es exactamente lo que hace el gobierno de Sánchez. Se presenta como la solución y crea el problema para tener ciudadanos dependientes y rehenes. Sánchez se presentó en las últimas elecciones con la promesa de construir más de 240.000 viviendas sociales y solucionar un problema que preocupa a todos los españoles y que está empeorando. En total, las promesas que ha acumulado el gobierno de Sánchez se elevan a más de 400.000 viviendas. Sin embargo, da exactamente igual. El número de hogares en España está creciendo muy por encima de lo que se construye y las promesas falsas y las promesas mágicas del gobierno no sirven para nada. El intervencionismo solamente empeora la situación. No solamente no ha hecho nada, sino que ha impuesto una ley totalmente contraproducente que ha hundido la oferta y disparado los precios, como todas las medidas que atacan a la propiedad y penalizan la inversión. La ley de vivienda es en realidad la ley antivivienda. Desde la implementación de esta ley abyecta se ha dado un aumento del 24% en los precios y una caída del 17% de la oferta. Es difícil conseguir un resultado peor en tan poco tiempo. Entre mayo de 2023 y octubre de 2025, la vivienda ha subido más del doble que el IPC y la oferta de alquiler se ha desplomado allá donde se ha aplicado esta ley que protege a los ocupas y desprotege a los propietarios y con ello desprotege también a los inquilinos. Se ha multiplicado el precio de la vivienda muy por encima de los salarios y de la capacidad de los ciudadanos y desde luego por encima de lo que es el IPC oficial. El precio de la vivienda de segunda mano ha alcanzado los 2.738 euros por metro cuadrado, un 45% más que 5 años antes, es decir, el doble que el IPC oficial acumulado. Eso es muy importante porque los datos que refleja el INE son importantes, pero es mucho más importante el aumento del coste de la vida de los ciudadanos. Solo en 2025 la vivienda se ha encarecido un 12,7% en el segundo trimestre, la mayor subida en más de 18 años en medio de esta ley absolutamente contraproducente. Las estimaciones para todo el año 2025 apuntan a un alza de entre el 10 y del 12%, lo que supone un máximo histórico de dificultad de acceso a la vivienda. Recuerda, la vivienda cara y escasa no es una casualidad ni una fatalidad, es una política. El precio medio del alquiler a nivel estatal ha pasado de unos 900 euros, esto es impresionante, a alrededor de 1.149 euros mensuales desde la aplicación de la ley de la vivienda. Más de un 26% de subida, especialmente severa allá donde se ha aplicado la ley porque la oferta además se ha desplomado, más de un 17%. Es decir, no solamente es más caro, sino que es prácticamente imposible acceder a un piso en alquiler por el miedo
a la ocupación, por las leyes que desprotegen a los propietarios, que por supuesto terminan desprotegiendo a los inquilinos. En materia de vivienda, España no tiene problema de malos y buenos, sino un problema mucho más difícil de vender ideológicamente en una rueda de prensa por parte del gobierno. La realidad es muy sencilla: no hay casas suficientes donde la gente quiere vivir. Construir es un vía crucis y la inseguridad jurídica expulsa la oferta y la inversión. La población de España ha crecido hasta 49,3 millones, un incremento superior a 2 millones de personas desde los 47,1 millones de 2020. Un aumento medio anual de población entre 2020 y 2025 de unas 430.000 personas. El número de viviendas iniciadas ha sido solamente de 127.721 y la tendencia anual se sitúa en el número de alrededor de 130.000 viviendas iniciadas. Estamos hablando de un problema de asfixia absoluto desde la inseguridad jurídica, el intervencionismo y una regulación completamente equivocada. Es decir, ni siquiera se construye suficiente vivienda para la población nueva y muchísimo menos si tenemos en cuenta el aumento del número de hogares anual. Y esta es la clave. Desde 2021 hasta 2024, el número de hogares ha crecido a un ritmo medio de entre 200.000 y 259.000 cada año, según las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadística, y solo se construyen 130.000. Es decir, no solamente se está ahogando la oferta, sino que se está haciendo muchísimo más difícil el acceso a la vivienda. El déficit entre demanda y oferta real de vivienda en España es uno de los más altos de todos los países comparables. La ultraizquierda argumenta que hay millones de pisos vacíos en España. Dicen que hay 2 millones de pisos vacíos en España. Lo que no te dicen es que la inmensa mayoría son inmuebles en pequeños pueblos alejados de los centros urbanos y la mayoría de esos supuestos pisos vacíos son inhabitables. Eso es lo que no te dicen. España tiene escasez crónica de oferta. Esa es la realidad. Y un Estado que siempre llega tarde y mal. Los propios datos oficiales lo dicen. 3,8 millones de supuestas viviendas vacías, que son solamente el 14,4% del parque, que están concentradas en municipios pequeños y en muchos casos son inhabitables mientras faltan en las áreas demandadas por la población. No es que sobren casas, es que están donde no hacen falta y las que sí lo están no se mueven por falta de seguridad jurídica para sacarlas al alquiler o rehabilitarlas. Y este es el factor clave a la hora de hacer todavía más difícil el acceso a la vivienda. Cuando existe la evidencia de que faltan viviendas, culpar a los agentes económicos que sí generan disponibilidad de vivienda es pura propaganda y muy mala política pública. A la vez, el ritmo de producción es completamente insuficiente y la inversión es inasumible en muchos casos. Sin licencias ágiles, suelo disponible y seguridad regulatoria, no hay solución eficaz. El gobierno ha encontrado su excusa perfecta, el chivo expiatorio, un villano falso y cómodo, la vivienda de uso turístico. Ellos saben que las cifras no acompañan en nada a su narrativa. Según el propio Instituto Nacional de Estadística, las viviendas de uso turístico suponen solo el 1,4% del parque total, sobre un parque total de 26,6 millones de viviendas, es decir, es una cifra insignificante. El que se piense que un 1,5% de la oferta de vivienda hace que los precios suban un 26% tiene un problema con la realidad y con las matemáticas. Una fracción tan reducida no es en ningún caso la causa de la crisis de accesibilidad a la vivienda. Es más, una fracción tan reducida no solamente no mueve el precio de la vivienda, sino que incluso si se pusiese toda esa oferta a disponibilidad no se solucionaría tampoco. El intervencionismo sigue multiplicando medidas antipisos turísticos que no han puesto ni una sola vivienda más en alquiler residencial. Además, esta mala política lleva a un
cambio de carril de la inversión, y esto es importante, el ataque a los pisos turísticos, que son pequeños propietarios, y los falsos topes de alquiler tradicional, que lo único que hacen es desplazar oferta y hundir la misma, no devuelven pisos al mercado estable, y además hacen que la inversión se desplace a otros productos más flexibles. El intervencionismo ha hecho que los precios del alquiler suban más rápido, la oferta se hunda y la obra residencial no despegue ni de lejos al ritmo que exige el aumento demográfico. La evidencia de los controles estatales, esa falsedad del control de precios en materia de vivienda es tozuda. El profesor de economía sueco Assar Lindbeck afirmaba que, aparte de bombardear una ciudad, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes para destruir una ciudad. Efectivamente, tenía razón. San Francisco, Berlín, etcétera, son ejemplos. Cuando se interviene el precio y se penaliza la oferta, el mercado se hunde y el problema empeora. En San Francisco, al ampliar el mal llamado control de alquileres, muchos propietarios sacaron sus pisos del alquiler y la oferta en los edificios afectados cayó en torno a un 15%, lo que a medio plazo tensó todavía más los precios de toda la ciudad. En Berlín ha sido absolutamente evidente. Se congelaron los alquileres y se partió el mercado. Bajaron los precios artificialmente en lo regulado, pero no había ningún tipo de oferta en ese mercado regulado. Es decir, se desploman los anuncios disponibles, no hay manera de encontrar a ese supuesto precio regulado nada y se encarece la parte no regulada, como pasa siempre. Es el engaño de siempre. Además, el Tribunal Constitucional lo anuló. En Viena ocurre lo mismo. Es imposible encontrar un piso disponible al precio, entre comillas, regulado, porque el gobierno no baja los precios. Los gobiernos siempre empeoran el acceso y la oferta y con ello empeoran los precios. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial, te va a gustar. En todos los casos, el resultado en cualquier ciudad en donde se haya introducido este intervencionismo ha sido clarísimo, un desastre y menor acceso a la vivienda. El problema es que los intervencionistas siempre piensan que sus medidas fracasan porque no han intervenido lo suficiente. Esta es del libro. Esto es absolutamente vergonzoso. No hay duda, además, que alquilar a largo plazo hoy es mucho más arriesgado para el pequeño propietario y con ello se penaliza a los inquilinos también. Las demoras e imposibilidad en desahucios por impago y los episodios de ocupación expulsan viviendas en alquiler. Sin plazos rápidos, ejecución efectiva y protección frente al impago, no hay suficiente parque asequible y además se reduce todavía más la oferta. Es decir, se termina haciendo mucho más daño al inquilino. El Ministerio de Vivienda ha convertido la política de vivienda en una fábrica de anuncios, índices de referencia, ley de vivienda sin sentido y ahora han creado un observatorio de vivienda turística. Observatorio de vivienda turística. Es alucinante. Que hará un atlas de intensidad turística por barrio. Es difícil imaginar una herramienta menos conectada con el cuello de botella real que son las licencias, suelo, fiscalidad y seguridad. Peor aún, es que ya existe un observatorio de vivienda y suelo. Lo que falta no es otro observatorio, sino más viviendas y menos postureo. La estrategia estrella del Ministerio de Vivienda ha sido combinar subsidios a la demanda, como el supuesto bono alquiler joven, y avales públicos, el ICO, etc., mientras el grifo de la oferta sigue cerrándose. El resultado es menos oferta y precios más caros. El bono alquiler joven, una medida puramente electoralista, nació supuestamente para ayudar a pagar el alquiler, pero no deja de ser una medida cosmética con impacto inexistente. El bono solo disfraza un problema creciente y además solo le llega a una parte mínima de los jóvenes que además tienen que pagar más impuestos para financiar el dichoso bono.
Las condiciones que se necesitan cumplir para que te den el supuesto bono son para mirarlas. Los avales del ICO, que son supuestamente de hasta el 20% de la entrada, están oficialmente vigentes por convenio y supuestamente facilitan la firma de hipotecas a jóvenes y familias. Pero cuando no se aumenta el número de viviendas, estos avales empujan demanda sobre el mismo stock y no solucionan absolutamente nada. El relato oficial insiste en que no hay recetas mágicas. Curioso, porque se entrega a la receta mágica del intervencionismo y en exhibir nuevos planes de intervencionistas estatales. Pero el propio ministerio no ha acreditado todavía, con evaluaciones independientes, que sus controles, bonos y avales hayan hecho nada para aumentar la oferta neta de alquiler y residencial en zonas críticas. ¿Por qué? Pues porque lo que ha hecho ha sido empeorarlo. Sin un análisis serio de licencias, viviendas iniciadas y terminadas y altas de alquiler de larga duración, la política no es nada más que retórica, no gestión. La salida no es otra medida propagandística, sino hacer crecer la oferta y quitar los frenos, que son los problemas de España. España debe construir más y mejor, reformar la ley del suelo, acotar licencias y a menos de 60 días, silencio positivo, montar una ventanilla única que elimine duplicidades autonómicas y municipales. En paralelo, se debe implementar una fiscalidad pro oferta que incluya bonificar el IBI a quien rehabilite y a quien incorpore vivienda al alquiler asequible con contratos estables. Esto es muy sencillo y muy complicado a la vez. El intervencionismo nunca funciona. Nada atraerá inversión si no hay seguridad jurídica para alquilar. Se deben dar plazos absolutamente claros, procesales, breves, juzgados reforzados y seguros de impago con incentivos para el pequeño propietario. Si no, la vivienda en alquiler va a seguir reduciéndose. Parece que el gobierno y su ministerio, supuestamente estrella, el de la vivienda, confunde gestionar con propaganda y que el problema de España es por falta de información de los gestores públicos. Sin embargo, y esto es muy importante, los agentes económicos que piensan que es todo un problema de información y educación se equivocan. El ministerio no se está equivocando, sigue un plan. El objetivo no es la vivienda asequible, sino el control y la erosión del derecho a la propiedad privada y utilizar constantemente el ataque al propietario y las empresas como arma ideológica. Todas las medidas que solucionan el problema de la vivienda pueden ponerse en marcha en España hoy, pero para eso se necesita un cambio de los responsables, porque ahora mismo los responsables buscan la eliminación de la propiedad privada y la libertad empresarial. La solución al problema de la vivienda no es modificar la ley, sino derogarla y recuperar la seguridad jurídica, la defensa de la libertad y el derecho a la propiedad privada. Que no te engañen.